Bueno, voy a hablar de un texto de Fredric Jameson que está recogido en este grueso volumen titulado Las ideologías de la teoría, publicado por la editorial Eterna Cadencia de Buenos Aires, en traducción de Mariano López Seoane. Se trata del prefacio a La condición posmoderna de Jean-François Lyotard, este texto crucial publicado en el año 1979 y traducido en la editorial Cátedra en 1984, que es la traducción que yo tengo aquí conmigo. Jean-François Lyotard es traducido también al inglés en el año 1984 y le encargan que haga una presentación de este libro y de este pensador a Fredric Jameson, que como sabéis es uno tal vez de los más importantes teóricos del final del siglo XX y comienzo del siglo XXI, figura crucial de la teoría literaria, de la crítica literaria, pero también de la crítica ideológica y también, lo entiendo yo así, del pensamiento estético y de la discusión filosófica de nuestro tiempo, autor de una serie de libros fundamentales, como sería su ensayo sobre la cárcel del lenguaje, los formalistas rusos, su aproximación al método brechtiano, sus investigaciones en torno a la Escuela de Frankfurt, concretamente a la figura de Teodor Adorno, su libro sobre el inconsciente político, traducido al español como monumentos de cultura, documentos de barbarie, sus trabajos sobre la estética geopolítica, sus reflexiones sobre el realismo, sobre la utopía y la distopía, pero sobre todo su más conocido trabajo es el ensayo que publicó en la New Left Review vinculado al material que vamos a comentar, ese ensayo titulado El posmodernismo, la lógica cultural del capitalismo avanzado o del capitalismo tardío, sobre el que ha seguido trabajando años y años y sobre el que hace no mucho tiempo publicó en la New Left Review de nuevo una revisión en un ensayo que se tituló La estética de la singularidad. Vamos con este prefacio que está publicado en este libro, como digo, de las ideologías de la teoría y va de la página 300 a la 314. Bueno, en primer lugar, Fredric Jameson advierte que la discusión que propone Jean-François Lyotard en la condición posmoderna es una discusión que tiene que ver con las consideraciones abiertas por Thomas Kuhn en su libro referencial La estructura de las revoluciones científicas, que es un libro que está por aquí en esta estantería, y también con las consideraciones sobre el desarrollo de la ciencia y de la historia de la ciencia propuestas por Paul Feyerabend, sobre todo en su polémico libro Contra el método. Pero también viene a advertir ya al comenzar este prefacio Fredric Jameson que la condición posmoderna es una discusión velada, aunque manifiesta, con las perspectivas que establece Jürgen Habermas, sobre todo en su cuestión de la crisis de la legitimación. Bueno, y con todo ese debate sobre la modernidad y la posmodernidad, que va a hacer que Lyotard y Habermas tengan posturas antagónicas, sobre todo a partir del momento en el que Habermas da la conferencia sobre la modernidad, un proyecto inconcluso, después de visitar la Bienal de Venecia, la primera Bienal de Venecia de Arquitectura, en el año 1980. Va a señalar como el título del libro, La condición posmoderna, tiene que ver sobre todo con algo que dice implica cuestiones de carácter estético y económico, dado que el posmodernismo, tal y como se lo suele entender, implica un quiebre radical tanto con la cultura y la estética dominante como con un momento muy diferente de la organización socioeconómica contra el cual se miden sus novedades e innovaciones estructurales, un momento social y económico o aún un sistema que ha sido denominado la sociedad de los medios o por Guy Debord la sociedad del espectáculo, pero también la sociedad del consumo o la sociedad burocrática de consumo controlado, que así lo calificó Henri Lefebvre, o bien la sociedad postindustrial de Daniel Bell.
Es importante tener en cuenta que en este primer párrafo, en esta caracterización de lo que aporta la condición posmoderna de Jean-François Lyotard, Frederick Jameson hace ya una caracterización que no es propiamente la que establece Lyotard. Bien, es verdad que Lyotard, como ahí se advierte, toma en cuenta a la teoría de los paradigmas científicos de la ciencia normal de Thomas Kuhn, pero no es verdad que en el libro La condición posmoderna haya algo así como una perspectiva estético-económica. Es precisamente lo que brilla por su ausencia en el ensayo de Jean-François Lyotard y es lo que va a introducir en el debate el propio Frederick Jameson, con lo cual en este prefacio ya está empezando a hablar más de lo que él va a hacer en su ensayo sobre el posmodernismo, la lógica cultural del capitalismo avanzado, que es mostrar las condiciones sistémico-económicas, esto es desde el punto de vista del materialismo histórico y del marxismo que él va a introducir en el debate de la posmodernidad, pero también cómo él reintroduce el debate estético en la posmodernidad, que es algo que curiosamente no plantea Lyotard en este libro de la condición posmoderna, aunque sí lo va a hacer más adelante cuando escriba La posmodernidad explicada a los niños. El tema oficial, dirá en la página 301 de este volumen, donde se recoge este prefacio, el volumen de las ideologías y la teoría, el tema oficial de Lyotard es el del estatuto de la ciencia y la tecnología, de la tecnocracia y del control del conocimiento y de la información. Lo que nos recuerda el término crisis, y este término de crisis o este tipo de condición crítica de la posmodernidad, es algo que tiene que ver con el debate de la crisis de la legitimación, tal y como lo estableció Habermas, solo que aquí aparece esa cuestión del prefijo post en Lyotard, en el que, según Lyotard, lo que está marcando es cómo la legitimación ha sido puesta en crisis o hay una crisis de legitimación. Bueno, ese comienzo del libro en el que se habla de la incredulidad ante los grandes relatos. Para Lyotard, dice Jameson, y yo creo que aquí, como digo, extiende y desplaza lo que el propio texto de Lyotard dice, para Lyotard el acontecimiento general de la posmodernidad se tiene que entender como un acontecimiento estético, aunque tiene también analogías en la filosofía, en la ideología, y son relativamente inmediatos. Me refiero, dice Jameson, a la llamada crisis de la representación, en la que una epistemología esencialmente realista que concibe la representación como la reproducción para la subjetividad de una objetividad que yace fuera de ella, proyecta una teoría refleja del conocimiento y el arte, cuyas categorías evaluativas fundamentales son las de la adecuación, precisión y verdad. Es en términos de esta crisis que se ha descrito la transición en la historia de la forma de un realismo novelístico de variedad lucasiana a los distintos altomodernismos que ahora dice Jameson ya son clásicos. Sin embargo, el desplazamiento análogo de una práctica representacional a una no representacional parece tener efectos aún más desastrosos para la vocación cognitiva de la ciencia. También, bueno, estos son temas que le interesan a Jameson, que como digo, no están en ningún sentido sedimentados ni presentados en el libro de la condición posmoderna. Lo que sí advierte adecuadamente Jameson es que en el libro de Jean-François Lyotard hay una preocupación absoluta de carácter epistemológico y sobre todo en la que se toman elementos del campo de la lingüística y sobre todo las teorías de lo performativo, es decir, las teorías de la performatividad lingüística desplegadas a mediados de los años 50 por Austin y sobre todo la relación que podían tener con la articulación del trabajo científico. Esto es un análisis de las cuestiones de la ciencia y su repercusión para el pensamiento contemporáneo. También es evidente que en el texto de Lyotard, y así lo señala Jameson, es fundamental la cuestión de los mitos o arquetipos narrativos, así los llama. En realidad, Lyotard los llama récits, así también aquí se recoge. Esto es los relatos legitimadores. Y sobre todo lo que nos hablan es de esos relatos que tienen que ver con, por ejemplo, la liberación de la humanidad, pero sobre todo la articulación especulativa del conocimiento. Relatos de carácter político, militante o activista, los relatos de la cohesión y la articulación de lo social. Pero sobre todo lo que también va a señalar aquí es cómo toda esta dimensión de los mitos y la articulación de los relatos ideológicos o de la forma de transmisión del lazo social tienen que ver también con la cuestión del valor de la totalidad
y también con la construcción de la subjetividad y sobre todo cómo aquí se podría poner en relación las preocupaciones de Lyotard tanto con la celebración de la esquizofrenia que despliegan Deleuze y Guattari en su conocido texto El Antiedipo, cuanto en la denuncia de la cosificación y la fetichización cultural por parte de Theodor Adorno. Es decir, aquí está en juego la cuestión del sujeto descentrado, en el sentido de la filosofía francesa, o la cuestión de la autonomía o de la autonomía y la crisis de la autonomía tal y como lo analizó la Escuela de Frankfurt. Lyotard apunta claramente Jameson, no es otra cosa que alguien que trabaja y escribe en la estela de un cierto postmarxismo francés. Esto es, dice, una reacción enorme en todos los planos contra las distintas tradiciones marxistas y comunistas de Francia, cuya principal blanco en el terreno filosófico es el concepto hegeliano y lucasiano de totalidad. Y tiene que ver también con la ruptura filosófica con el marxismo que el propio Lyotard va a realizar como miembro del grupo Socialismo Barbarie en los años 50-60, pero sobre todo lo que va a ser su posicionamiento a partir de lo que sería el triunfo y la llegada del socialismo francés al poder en el año 1981. También va a insistir Jameson en poner en juego en este prefacio la polémica o la discusión entre Lyotard y Habermas, señalando cómo la visión de Habermas de un salto social evolutivo hacia un nuevo tipo de sociedad racional definida en términos comunicacionales como la comunidad comunicacional de los afectados que como participantes del discurso práctico testean las pretensiones de validez de las normas y aceptan las razones y llegan a la convicción de en qué circunstancias sus normas propuestas son correctas, es rechazada esta teoría de la acción comunicativa, esta cuestión de las nociones y las esferas de posible diálogo o de diálogo ideal para dar cuenta de las normas que nos conducen en la práctica, en la dinámica social. Estas nociones habermasianas son rechazadas explícitamente por Lyotard como piensa Lyotard, un rastro o un resto inaceptable de una tradición filosófica totalizante y sobre todo porque lo considera en manifestación del decadente consenso conformista, también señalando, como señala Lyotard en el texto, que la ideología del consenso totalizante es incluso, así la califica, terrorista. Va a ir hablando Lyotard en su ensayo de la condición posmoderna, y así también lo manifiesta en este prefacio Frederick Jameson, de la importancia que tiene lo narrativo o la narración, no meramente como un campo de investigación nuevo y significativo, sino como una instancia central de la mente humana y sobre todo como los relatos son modos de pensar tan legítimos como la lógica abstracta. Y eso es lo que le lleva a Lyotard a hablar de la importancia también del paso de los grands récits, de los grandes relatos, de las grandes narrativas, a los petits récits, es decir, la importancia de una narratividad local que supone una crisis de lo global o de la función narrativa totalizante, de la función narrativa general. Y sobre todo cómo ahí podría surgir en esas narrativas maestras, cuando esas narrativas maestras decaen, una reflexión sobre, dice Jameson, lo que él llama el inconsciente político, es decir, cómo cuando esas narrativas quedan sepultadas, se inicia una labor que tiene algo, vamos a decirlo Foucaultianamente, que así no se manifiesta aquí, de arqueología, pero también de genealogía. También va a subrayar Jameson la importancia que tiene en el ensayo de Jean-François Lyotard una cierta concepción de la historia y sobre todo esa concepción de la historia que aquí Jameson la pone o la vincula con el texto de Nietzsche sobre el provecho y el inconveniente de la historia para la vida, es decir, con su segunda consideración intempestiva, donde habla de la enfermedad histórica, pero sobre todo la fortaleza y la necesidad de utilizar el olvido como una de las potencias suprahistóricas. Pero también va a subrayar Jameson la importancia que tendría tomar en cuenta las teorías de Lyotard en relación con las consideraciones de Daniel Bell sobre el advenimiento de la sociedad postindustrial.
Y esta dinámica de la sociedad postindustrial para Jameson tiene que ser también, digamos, sostenida desde una crítica de carácter materialista o de carácter marxista y sobre todo una reflexión que va a ser la que despliegue Jameson en su ensayo en la New York Review, la del posmodernismo, la lógica cultural del capitalismo avanzado, que toma esa idea de capitalismo avanzado o late capitalism de Ernst Mandel, al que de hecho cita ya en el prefacio al ensayo La condición posmoderna de Jean-François Lyotard, cuando advierte la importancia que tiene la teorización de Mandel de un tercer estadio del capitalismo más allá del capitalismo clásico o mercantil analizado en el Capital y del capitalismo monopólico o imperialista propuesto por Lenin. Y existe una alternativa, dice Jameson, propiamente marxista, de la sociedad de consumo postindustrial. Existe una alternativa a la sociedad de consumo en el sentido de Daniel Bell, que sería analizar el capitalismo tardío en el sentido que lo propone Ernst Mandel y sobre todo las dinámicas que hay hoy también de primer mundo, tercer mundo y las nuevas formas del colonialismo y de la colonización. Y sobre todo va a citar en la página 308 el texto Late Capitalism, publicado en los New Left Books en el año 1975. Ahí dice Mandel que este nuevo periodo, que va de 1940 a 1950, se caracterizó, entre otras cosas, por el hecho de que junto con los bienes de consumo industriales manufacturados, como los que existen desde principios del siglo XIX, y las máquinas manufacturadas, como las que existen desde mediados del siglo XIX, nos encontramos con materias primas y alimentos manufacturados. El capitalismo tardío, lejos de representar una sociedad postindustrial, aparece entonces como el periodo en el que todas las ramas de la economía se industrializan plenamente por primera vez, a lo que se podía añadir la creciente mercantilización o la creciente, mecanización de la esfera de la circulación, con la excepción de los servicios de reparación y la creciente mecanización de la superestructura. Esta descripción, advierte Jameson, esta descripción de Mandel, es consistente con el concepto de industria cultural de la Escuela de Frankfurt y con su idea de la penetración del fetichismo de la mercancía en esos dominios de la imaginación y de la psique que siempre desde la filosofía alemana clásica habían sido tomados como una última fortaleza impenetrable para la lógica instrumental del capital. Es fundamental, por tanto, retomar la categoría de modo de producción como una categoría crucial del análisis social marxista y, sobre todo, plantear una serie de preguntas sistémicas sobre la sociedad contemporánea, también para plantear cuáles son los modos de politización actuales, cuáles son las formas del compromiso y, si es posible todavía, plantea Jameson, modos de transformación social radical. En efecto, dice en la página 309, es precisamente como contribución a esta problemática general que el librito, dice así, de Lyotard, es valioso, aun cuando, como veremos, su autor no se cuenta de ningún modo entre los revolucionarios de tipo tradicional. Bueno, la cuestión que se plantea en el libro es la de si hay una cultura propiamente posmoderna. El bosquejo que, como dice Jameson, en este librito se hace por parte de Lyotard es seductor, pero es finalmente, dice en el prefacio, frustrante. Es frustrante porque la limitación formal de su ensayo, como un ensayo dedicado a la condición posmoderna, pero sobre todo un informe sobre el conocimiento, un informe sobre el saber, lo que hace es tender precisamente a excluir la cultura, que sería aquello que habría sido tal vez decisivo analizar, que ha sido de mayor importancia además siempre para Lyotard en otros escritos. Es decir, Lyotard ha sido, como nos recuerda Jameson, uno de los pensadores más intensamente comprometidos con el arte experimental y la vanguardia, y sin embargo en la condición posmoderna ese asunto lo deja completamente de lado. Y este compromiso con lo experimental y lo nuevo determina una estética que está mucho más íntimamente emparentada con las ideologías tradicionales del alto modernismo que con los posmodernismos actuales, y está paradójicamente relacionada con la concepción de la naturaleza revolucionaria del modernismo tardío o del alto modernismo, que es algo que Habermas también sostiene como una herencia de la Escuela de Frankfurt. Bueno, lo sostiene también recordando
la poca importancia o la práctica inexistencia de consideraciones estético-artísticas en la obra de Habermas. Releía, y hablaré de ello recientemente, el ensayo Campos de Fuerza de Martin Jay, en el que vuelve una y otra vez la cuestión de Jürgen Habermas y de sus posiciones en relación con el postestructuralismo francés, pero también en relación con los modos de comprender la historia contemporánea y también incluso del informe y las relecturas que hace Rosalind Krauss o Isabelle Bois. Y en algunas notas de ese libro, como detallaré en otro vídeo, pues Martin Jay tiene que decir que sí que hay un cierto interés de Habermas por la estética y sobre todo en sus últimos textos. Bueno, eso lo dice ahí, pero cuando vamos a los textos de Habermas nos damos cuenta de que no tiene ese interés por la estética ni le ha dedicado ninguna monografía específica, como sí lo hicieron, evidentemente, a lo largo de toda su trayectoria Theodor Adorno, o como también hizo Herbert Marcuse, o como está presente en las consideraciones estéticas o crítico-literarias y artísticas en toda la obra de Walter Benjamin. Lo que sí me parece sustantivo de esta parte del prefacio de Jameson es subrayar esa ausencia de lo artístico-cultural o de lo estético-cultural en la condición posmoderna, que es algo que luego va a tener que subsanar en la posmodernidad explicada a los niños, que está traducida al español en la editorial Gedisa, y también años después va a tener que lanzar un juicio muy negativo el propio Lyotard sobre lo que cuenta y lo que plantea aquí en el libro de la condición posmoderna, al que llega a calificar como un libro incomprensible, y sobre todo también él mismo considera que es inaceptable el olvido que hay lanza o la ausencia que tiene de los planteamientos estético-artísticos y culturales en general. Sobre todo porque además, como dice Jameson, es contradictorio y extraño con respecto a su propia trayectoria, en la que, como muy bien advierte Jameson, Lyotard es más un tardomoderno o un altomoderno más que un posmoderno. De hecho, en la posmodernidad explicada a los niños dirá que el posmodernismo no puede, tal y como él lo formula, no va en complicidad con la posmodernidad arquitectónica, por ejemplo, analizada por Charles Jencks, sino que dice una Durcharbeitung de la vanguardia, es decir, es una vuelta de tuerca sobre el honor del pensamiento que él encuentra en el seno de la propia vanguardia. Bueno, aquí en la página 311 va a volver Jameson en el prefacio a hablar de las polémicas en torno a la posmodernidad que plantea Habermas, cuando Habermas en el texto Modernity versus Postmodernity, que se publicó en la New German Critic en el número 22 de invierno de 1981, este texto de modernidad versus postmodernidad que está recogido en la compilación que publicó Joseph Picot en Alianza Editorial en el año 1988, pues ahí Habermas directamente acusa al posmodernismo de un filisteísmo burgués o incluso de ser la manifestación del nuevo conservadurismo social. El diagnóstico de Habermas, dirá Jameson, está confirmado sobre todo en el área del posmodernismo que ha sido tal vez más activa, a saber, en la arquitectura. Dirá cuyos grandes modernistas, los arquitectos del movimiento internacional, del International Style, Le Corbusier o Frank Lloyd Wright, bueno, aquí Jameson se columpia un tanto, dado que coloca como arquitectos del International Style a Le Corbusier o a Lloyd Wright, y tal vez habría sido bueno pues el más específico decir que ese International Style, pues Lloyd Wright es alguien que sí es un gran maestro de la arquitectura moderna, pero no pertenece a aquel canon o paradigma que es precisamente el de la exposición de International Style de los años 30 que van a hacer Hickok Russell y Philip Johnson en el MoMA, auspiciados, amparados y animadísimos por Alfred Barr, en la que sobre todo a quienes se va a dar la prioridad va a ser a Mies van der Rohe, a Gropius, a Oates, es decir, a los arquitectos modernos que han tenido que hacer el viaje del exilio hacia los Estados Unidos. Bueno, pero como aquí dice, fueron precisamente estos revolucionarios del International Style en los sentidos de propulsores de innovaciones formales y transformaciones del espacio arquitectónico los que ocuparon un lugar de revolución política, pero también sustituyeron a esta última por una cierta modalización formalizante. El posmodernismo, dirá Jameson, implica el retorno de todos los viejos prejuicios antimodernistas, y entre comillas entre paréntesis es muy curioso porque lo que remite es al reciente libro de Tom Wolfe, From Bauhaus to Our House, que es el que aquí se titula ¿Quién teme a la Bauhaus feroz? Y sobre todo lo que está es
mencionando ese libelo, brillantísimo, pero libelo, a fin de cuentas, de Tom Wolfe, correlativo a La palabra pintada, en los que ataca tanto a Clement Greenberg cuanto a la exposición de International Style, es decir, ataca tanto al expresionismo abstracto americano cuanto a la arquitectura de estilo internacional, defendiendo sí a Tom Wolfe precisamente a Frank Lloyd Wright frente a los advenedizos, frente a los exiliados europeos que quieren introducir pues un tipo de arquitectura absolutamente invivible y totalmente inhumana, ¿no? Y nos va a hablar aquí de cómo dice Jameson, los nuevos edificios de Le Corbusier y Wright finalmente no cambiaron el mundo ni modificaron el basurero del capitalismo tardío, mientras que el grado cero malarmeano de las torres de Mies comenzó a generar inesperadamente toda una superpoblación de cajas de vidrio de pacotilla en todos los centros urbanos importantes del mundo. En este sentido, que puede certificarse la muerte del alto modernismo y su pertenencia al pasado. Sus ambiciones utópicas, esto es la página 311, eran irrealizables y sus innovaciones formales se agotaron. Esto no es, dice, sin embargo, la conclusión a la que Habermas y Lyotard, a partir de lo que piensan de manera diferente con el movimiento moderno y posmoderno, hacen. Para ambos hay un retorno al viejo modernismo crítico que todavía es posible, del mismo modo que para Lukács todavía era posible el retornar a un realismo premodernista. La arquitectura posmoderna, advierte Jameson, se nos presenta como algo análogo al neoclasicismo, es decir, como un juego historicista de alusiones y citas que ha renunciado al rigor modernista y que en sí mismo parece recapitular todo un espectro, dice, de estrategias estériles y tradicionales de Occidente. Tenemos así un posmodernismo manierista en Michael Graves, un posmodernismo barroco que para él es el posmodernismo japonés, un posmodernismo rococó en Charles Moore, un posmodernismo neoclásico, dice el francés particularmente en Christian Portzamparc, y probablemente tengamos incluso un posmodernismo modernista, en el que el propio modernismo es objeto del pastiche posmoderno. Dice, este es un momento rico y creativo del mayor juego y del deleite estético, y sobre todo un momento de obsesión por la superficie y lo superficial. Ese momento de lo superficial, que no solamente se revela en este barrido rápido que hace de las tendencias arquitectónicas, en las que, bueno, las acusa evidentemente de regresión neohistoricista, de tendencias manieristas o de barroquización o de una tendencia hacia lo rococó o hacia el neoclasicismo, pero también de ese culto a la superficialidad que también lo va a señalar en el postestructuralismo y en las teorías postestructuralistas francesas, incluyendo, dice, las primeras obras de Lyotard. Este es el momento, dirá, en el que la estética da paso a la ética, en el que el problema de lo posmoderno se transforma en el de la actitud más fundamental hacia las nuevas formaciones sociales. El momento, por último, en el que lo que he llamado, dice Jenson, una narración simbólica reprimida o sepultada de la condición posmoderna se hace finalmente visible. Es decir, aquí la estética funciona como un espejo, dice, a veces desagradable, pero también como un espejo superficial o una superficie especular que también tiene el carácter de falsa conciencia de la realidad. Es decir, en este prefacio lo que nos está Jameson es introduciendo en la obra de Lyotard, pero es una introducción envenenada, es decir, porque en ese prefacio lo que nos está diciendo es que este es un espejo, que es una anamorfosis ideológica también de aquello que vela y oculta políticamente el texto de Lyotard, que no es otra cosa acaso que su vacuidad o la completa superficialidad. Tampoco dirá, dice Jameson, debemos olvidar la visión de Lyotard de la filosofía griega no hegemónica, los estoicos, los cínicos, los sofistas, como una guerra de guerrilla de los marginales, los extranjeros, los no griegos, contra el orden gigante y represivo de Aristóteles y sus sucesores, que es algo que no está en la condición posmoderna, sino que aquí remite a un texto de Lyotard del año 76, publicado en la revista L'Arc, que se titula De la Force des Faibles, que hacía esas consideraciones sobre las escuelas marginales, pero sobre todo contra el orden aristotélico o contra el orden sistemático de la filosofía. Por otro lado, dirá Jameson, contra el orden gigante y represivo y de esa dimensión filosófica, la estética funcionaría a veces como un espejo desagradable
y es probable que necesitemos reflexionar al menos brevemente sobre la consonancia particular entre el libre juego científico de Lyotard y el modo en que la arquitectura posmoderna nos ha enseñado a aprender de Las Vegas. Es decir, y entre paréntesis pone Robert Venturi, es decir, remite al libro Learning from Las Vegas de Venturi, Scott Brown, Eisenhower, y sobre todo cómo nos podemos llegar a sentir en casa en nuestro ser alienado. Y esta dimensión marxista y hegeliana es cómo nos podemos llegar a sentir absolutamente fascinados y hechizados por Las Vegas, que no sería aquí otra cosa que un hechizo pop, pero también una asunción de una condición placentera de gozo dentro de la propia alienación y del juego libre o del juego adictivo en el caso de Las Vegas. El problema formal, dirá, involucrado es el de cómo arreglárnosla sin la narración por medio de la narración. Es decir, qué formas de legitimación tenemos y cuáles son esas formas de legitimación y si es posible una manifestación de la resistencia o si solamente tendremos una retórica de la liberación que ha sido, dice Jameson, ya denunciada con apasionada ambivalencia por Michel Foucault en el primer volumen de su historia de la sexualidad. Y dirá, mientras que la retórica de la totalidad y la totalización que derivaba de lo que he llamado la tradición alemana o hegeliana es objeto de una suerte de denuncia instintiva o automática por parte de casi todo el mundo. La insistencia de Lyotard en el análisis narrativo y sobre todo su intención de seguir siendo político nos plantea la cuestión de qué tipo de posición puede tener para evitar caer en ser un apologista del sistema. Es decir, ¿es capaz Lyotard en la condición posmoderna de ser algo más que lo que a veces parece? Esto es un ideólogo de la tecnociencia o un completo tecnócrata. ¿O cómo hace para escapar de ese destino al que parece estar encadenado este texto? Y dice aquí hacia el final ya del prefacio que lo que hace Lyotard es que transfiere las viejas ideologías del modernismo estético, la celebración de su potencia revolucionaria, a la ciencia y a la investigación científica. Ahora, dice, es la capacidad infinita que tiene la ciencia de innovar, cambiar, romper, renovarse, la que le infundirá a un sistema en todo lo demás represivo la excitación desalienante de lo nuevo y lo desconocido, y también la de la aventura, el rechazo a conformarse y las heterogeneidades del deseo. En un momento de la verdad, o en el momento de la verdad, llega, y así termina el prefacio, cuando la cuestión de la propiedad y el control de los nuevos bancos de información, esto es, la rentabilidad de la nueva revolución tecnológica e informativa, retorna en las últimas páginas de la condición posmoderna de Lyotard con todas sus fuerzas. Ahí la perspectiva distópica es la de un monopolio privado de la información global que sobrepasa en peso la balanza de los placeres del paralogismo y de la ciencia anarquista en el sentido de Feyerabend. Claro, dice al terminar este prefacio del año 84, claro que no puede esperarse que ese monopolio, como el resto del sistema de la propiedad privada, sea reformado por una élite de una suerte de tecnocracia benigna. Solo puede ser, dice Jameson, desafiado por una acción genuinamente política, y pone entre paréntesis, y no simbólica o protopolítica. Bueno, como se puede apreciar, el prefacio del año 84 de Fredric Jameson a la traducción o a la edición de la condición posmoderna en inglés es un prefacio claramente polémico, es un prefacio que no es la típica glosa, apología o descripción de lo que el texto que viene a continuación desarrolla, detalla y establece, sino que es una discusión. Y si me ha parecido importante rescatarla y animaros a leer este texto, es sobre todo porque es un momento fundamental y un momento generador de la importante dinámica del posmodernismo. Perry Anderson, en su libro Los orígenes de la posmodernidad, traducido al español en la editorial Anagrama, le concede muchísima importancia a los análisis de Fredric Jameson y yo también lo hago, pero me parece que ese momento en el que se establece esa discusión y ese diálogo que está aquí en este prefacio entre qué es aquello que separa los planteamientos de Lyotard de los planteamientos jamesonianos, pues es algo que me parece que tenemos que reconsiderar
y también más adelante, como haré, revisar el propio texto de Lyotard y volver a revisar la posmodernidad y la lógica cultural del capitalismo tardío. Bueno, pues recomendaros que si os apetece leáis este texto y deciros que a mí me parece que todavía es un material digno de atención y de análisis.